Una pregunta. Ya estamos. Sí, Gracias. Tengo una pregunta de Néstor. sí, ¿Una taza de café en qué categoría de bendición entra? es Sheakol, es la más baja. Ahora, no porque es más baja no es importante, simplemente eh, es muy importante entender que depende, cuando una persona come, si el pan es parte que acompaña toda la comida, entonces con que digas la braja del pan, incluye todo. Pero si la persona, por ejemplo, en México no se come tanto con pan, en México se come con tortilla y la tortilla hay un tema interesante, aunque la tortilla es del maíz y el maíz es de la tierra, que es Adamá, muchas veces si nosotros no vemos el producto como sería el maíz, tal cual verlo, entonces podría entrar en la categoría de Sheakol. Entonces, si la persona no comió pan, no importa. Entonces, dice la braja más alta. Siempre hay que escoger lo que es lo más alto de todo el alimento que estamos comiendo. Entonces, por ejemplo, si comes, por ejemplo, arroz o comes algún carbohidrato o una cosa en especial, una galletita, puede ser mesonot. Si es con pan, pues empiezas con pan. Y una vez que llegas a lo más alto, ya no tienes que decir por cada alimento que comes. Entonces es muy interesante que, bueno, por eso en Shabbat, que es como la fuente de bendiciones para toda la semana, la persona pues siempre bendice el vino y el pan, y eso incluye todo lo demás. Pero ya una vez que tú estás en una categoría mayor, ya no tienes que decir braja por cada alimento que comes dentro de la misma sentada. Pero, por ejemplo, si terminaste de comer y después de un buen rato te tomas un postre, pues dirás la baraja por el postre. Entonces es bastante interesante el tema de las brajot y es una forma, la verdad, muy didáctica de traer a la realidad que tenemos la presencia divina. Quiero compartir con ustedes algo que no dije en esta clase, porque la realidad es que esta clase yo la grabé y tenía muchos otros elementos que quería compartir con ustedes. Y quizás de los elementos más importantes que voy a compartir es el concepto profundo de lo que es Ekef y de un elemento importante de la literatura, porque la palabra Ekef no es una palabra nueva, quiere decir, aparece en muchas partes de la Torah, aparece cuando hablan de Jacob, porque Jacob viene de la palabra Ekef, pero si nos vamos a de las primeras veces que aparece la palabra Ekef, podríamos nosotros crear un conocimiento extra de esto. Ahorita voy a tomar preguntas. Entonces, quiero compartir con ustedes este concepto tan interesante que sucede con la palabra Ekef y que vamos a recordarlo. Entonces dijimos, Ekef es talón. Y aunque es la parte más baja del cuerpo, por algún motivo sostiene a todo el cuerpo. Entonces, muy interesante porque nosotros pensaríamos que lo importante es lo que está acá arriba y no lo que está abajo. Y básicamente lo que estamos tratando de explicar es que lo que está abajo sostiene todo. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos decir es una mitzvah sencilla, es una mitzvah baja, es una mitzvah barata. Muchas veces también le damos más valor a las cosas que pagamos por ellas. Y ahí cuando una mitzvah es menor en precio, cualquier persona, no cuesta nada, entonces, no, si no cuesta nada, no es tan importante, sí. En cambio, si cuesta mucho como la matzá o cuesta mucho como los tefilim, eso sí es importante. Entonces, este tema de hacer discriminación de las mitzvot es muy delicado. Y la Torah nos dice y nos repite una y otra vez que no lo hagamos. Y les voy a explicar por qué es tan delicado delegar mitzvot pequeñas. Muy interesante, pero la palabra Ekef aparece en Breshit, en Génesis, cuando habla de la relación que tiene la mujer
con la serpiente. Dice que a partir de que la serpiente empujó a la mujer a pecar y a comer del árbol, y ella llevó el fruto al hombre, etcétera, etcétera, dice que habrá una animosidad, un odio entre la serpiente y la mujer por siempre, como nos aborrecemos. Es que tenían otro Y básicamente el concepto código. voy a apagar el sonido. Básicamente el concepto del aborrecimiento que hay entre la mujer y la serpiente dice que la serpiente, que la mujer pisará, que la persona pisará la cabeza de la serpiente contra el piso y la serpiente morderá el talón. Y aparece la palabra X. Entonces, además de lo textual, que es la Torá, que no hay que quitarle nunca la textualidad, esto simboliza que en el lugar en donde entra la serpiente, tomando en cuenta que la serpiente es como el Yetzer Hará, el instinto a hacer el mal, el instinto a desconectarte, el instinto a caer. Aparentemente, el lugar, por cuestiones reales de que la serpiente se arrastra y que la persona está erguida, aparentemente la serpiente donde le pega a la persona es en el talón. Entonces, esto es bien interesante porque lo que significa es que siempre el Yetzer Hará, el instinto a hacer el mal, el instinto a separarse, el instinto a ser rebelde, el instinto a desconectarse de la voluntad divina, nunca te va a atacar en cosas grandes. Nunca te va a decir, no te pares y no trabajes y no respetes a tus padres y manda todo a volar. No es así como funciona el Yetzer Hará. Como funciona el Yetzer Hará, precisamente es en las cosas pequeñas. Ay, ¿qué importa si hoy no dije brajot? Ay, ¿qué importa si hoy no hice esto? Como que nunca el Yetzer Hará va a atacar de manera grande a las partes más altas de la persona. Siempre va a atacar en lugares que consideramos bajos, no muy importantes. Y entonces, precisamente el concepto es que esos lugares son los más vulnerables, en donde podemos tener un ataque y donde podemos caer. Porque finalmente el talón es esta parte baja de la persona que sostiene el peso completo de la persona. Quiere decir, sostiene nuestro sistema emocional, nuestro sistema intelectual, sostiene todo. Es increíble, pero una parte tan pequeña y una parte tan baja que tenga una posibilidad tan fuerte de sostener a todo un sistema. Por lo tanto, cuando uno piensa en cómo lo ataca el Yetzer Hará, que el Yetzer Hará está constantemente atacando a la persona y está tentando a la persona a caer. Y el concepto del Yetzer Hará siempre es hacer que la persona caiga. ¿Y qué forma de caer? Pues obviamente la forma más obvia de caer es afectando el sostén de la persona. Por lo tanto, cuando la persona hace esta categorización y esta jerarquización de mitzvot, y hace que dice, esto es importante y esto no es tan importante. Y yo hablé con mi rabino y lo más importante es esto y esto y esto, pero esto no es tan importante. Estamos haciendo un error porque todo es importante. Todo es importante. Y muchas veces es mucho más importante esos detalles pequeños, cotidianos, día a día, donde la presencia divina se vuelve presente y se impone a nosotros de manera constante, que las cosas enormes. Y esto es muy importante que lo sepan, porque la manera en la que uno sobrevive es una lucha diaria que tiene con su Yetzer Hará. El Yetzer Hará es tremendo. El Yetzer Hará es de los que trabajan 24/7. Ni siquiera en Shabbat deja de fregar. Solo hay un día que está supuestamente ocupado haciendo otras cosas que es Yom Kippur,
Y aún ese día, nosotros llevamos un corbán para el Azazel, que es el Yetzer Hará, para que precisamente tenga lo que busca y no salga a buscar dónde tirarnos. Por lo tanto, este es un tema muy, muy interesante y obviamente tiene también la relación íntima con Jacob, porque Jacob se llama Jacob por el Ekef, él venía agarrado del talón del hermano. Y hay un momento en que la personalidad de Jacob se extrica, se separa del hermano. Hay un momento que termina esa simbiosis que empezó desde el nacimiento, y ese momento es cuando Jacob se enfrenta a este Ish extraño, a este hombre extraño, que los Jajamim llegan a la determinación que es el ángel de Isaf, y que en Kabbalah el ángel de Isaf es este ángel, que ni vamos a mencionar su nombre, pero se puede escribir. ¿Y qué es? Es el Yetzer Hará. Quiere decir, el Yetzer Hará tiene muchos nombres diferentes. Se puede llamar Nahash, se puede llamar Amalek, se puede llamar el Malach HaMavet, se puede llamar este nombre, se puede llamar Satán. Siempre está ahí para molestar. Siempre está ahí para hacer caer a la persona. Siempre está ahí para estorbar tu crecimiento. Y es interesante cuando Jacob se enfrenta con el ángel de Isaf, del hermano, y lo vence. Entonces ya de repente Jacob deja de ser Jacob. Se convierte en Israel. Israel es el nombre de la victoria de Jacob sobre Isaf. Es decir, logró separarse, logró sacar de sí esa fuerza insistente que estaba siempre pegada a él, que es Isaf. Entonces se convierte en Israel. Y es muy interesante porque el ángel le dice, déjame ir, y acaba bendiciéndolo, que es muy interesante este fenómeno. Pero cuando se va, una vez que se va, cuando se levanta Jacob tiene un daño en el ciático. Y cuando nosotros vemos que es el nervio ciático es el nervio más largo que pasa desde la columna hasta el talón, hasta el pie. Es el nervio más largo de todo el cuerpo y es muy interesante porque pues está acá la persona, está acá su columna vertebral, está acá sus glúteos, sus piernas, y el nervio ciático sale de por acá y viaja a través de toda la pierna hasta el talón. Y el nervio ciático, en hebreo, se dice Gida Nashe. ¿Y por qué se llama Gida Nashe? Nashe viene de la palabra olvidar. ¿Y qué olvida Jacob? ¿En qué lo afectaron? Obviamente lo afectaron en el lugar más vulnerable. Olvidar de hacer esas mitzvot chiquitas. Esas mitzvot pequeñas que aparentemente son las que permiten que la persona se sostenga. Es increíble, pero una vez que se afectó Jacob del ciático, además de que sale la mitzvah de no comer del nervio ciático, por eso no se come la parte baja del animal. Está prohibido comer el filete, toda esa parte buenísima, a menos que venga un cirujano y quite el nervio ciático, que convierte muy caro el filete. Significa que la única parte vulnerable de Jacob siendo Israel, Jacob siendo esta conciencia elevada, es en fijarse en estos detalles y quedó afectado para toda su vida. Toda su vida tuvo problemas, cojeaba, no tenía un caminar fluido y significa que siempre batalló para sostenerse. Entonces, ese es un complemento que quería dar de la clase de esta clase que tuvimos que interrumpir. Y ahora sí, Vania, lista para las preguntas, por favor. Hoy estamos todos mal. Todos estamos mal. Perdón, listo. Sí, dime, Vania.
La primera es como decir bendiciones cuando hay algo negativo. Y la de la tortilla ya contestada. Y en mi casa solo comemos con tortillas y no tengo pan en mi mesa. ¿Cómo hago para aumentar el sustento? La realidad es que el hecho de bendecir, no importa si bendices lo más alto o no bendices lo más alto, el punto es bendecir. El punto es tener una actitud de bendecir. El concepto de bendecir cuando pasa algo malo es muy difícil. La persona cuando algo le pasa malo, su normal respuesta es, qué fregados, y maldice. Y maldice su suerte, y maldice a Dios, y maldice así. Hay todo tipo de expresiones, particularmente en México y en Estados Unidos, que la gente maldice constantemente a Dios como si fuera parte del léxico común, y quiero mencionarlo. Pero está muy interesante que, que cuando tienes una mala noticia, tan mala como enterarte que alguien murió, tienes que decir una braja que dice Baruch Ata Hashem, Dayan Emet, que reconoces que Dios es el Dayan, es el juez verdadero. Quiere decir que tú lo que tratas de hacer no es cómo te va, y en base a cómo te va, bendices, porque qué fácil va a ser. Pues sí, si me va bien, bendigo, si me va bien, maldigo. Si me va bien, soy un fregón, si me va mal, es culpa de otro. No, Dios quiere que entiendas que tú tienes que hacer acciones, y hay acciones que traen bendición y hay acciones que no traen bendición. Hay veces hay puertas cerradas. Igual uno tiene que intentar abrirlas, intentar cambiar, intentar modificar, pero cuando te pasa desgraciadamente algo malo, te enteras de algo malo y bendices a Dios, estás poniendo a Dios sobre todos los hechos. No hay nada que no maneje Dios. No hay nada que no maneje Dios, hasta las cosas más terribles. Obviamente esto no le cae de gracia a nadie que está pasándose por un trago amargo o por una pérdida. Pero ¿por qué decimos esto? Porque traemos la impresión y la certeza de que pese a que para nosotros esta información nos llega y nos duele y es mala, seguimos bendiciendo a Dios porque sabemos que Él tiene su cuento y Él sabe por qué pasan las cosas. Lo que pasa es que nosotros nada más somos gente que ven pedacitos. Y cuando ves un pedacito de una película, no entiendes toda la película. El ver a una persona en un periodo de su vida que está pasándola mal, no te hace que puedas ver a toda la persona en su totalidad. Es muy interesante, pero cuando nosotros decimos, cuando alguien muere y decimos, Baruch Ata Hashem Dayan Emet, decimos juez de la verdad, y decimos el Emet se escribe así, Emet. Y la palabra Emet significa verdad. Obviamente, un principio central en el judaísmo es que el ser humano no tiene acceso a la verdad. Es más, vivimos en un mundo que la Kabbalah lo llama el alma de Shikra, el mundo de la mentira. Entonces, algo muy interesante del Emet como concepto, ya lo he dicho en otras clases, pero es muy relevante, es que Emet es una palabra única, porque es la primera letra, la letra de en medio de todo el abecedario y la letra final. Lo que significa es que cuando una persona dice Emet, tienes que entender el proceso de principio, en medio y final. Tienes que ver todo. Obviamente la persona que ve una escena aquí, escabrosa, dice, no, pues está terrible. Claro, pero no estás viendo todo. El que está viendo todo es el que está por encima del tiempo y el espacio, que es Dios. Entonces, en la totalidad de todo, Él tiene por qué hace las cosas y por qué manda a esta persona bien y por qué al bueno de repente está sufriendo y por qué al malo de repente le va bien. Esta incongruencia con la que vivimos es porque somos seres muy limitados por el tiempo y por el espacio. Entonces, el concepto del Emet es que nada más puedes ver el Emet cuando ves toda la película completa. Toda la película completa. Y nadie ve la película completa. Y menos cuando estás tomando participación en un mundo físico con limitantes espaciales y temporales tan fuertes. Entonces, ese es un concepto importante. Ahora, no tienes que cambiar tu dieta para bendecir a Dios. Tú puedes bendecir a Dios en cada paso que das. Yo hablé del alimento porque es una forma
bastante estructurada de entender. Te levantas en la mañana, te tomas un vaso de agua y dices la braja de Sheakol Niyabit Baró, que creó todo. Pero después te tomas, yo qué sé, tu toronja, pues es Aetz. Y si después te tomaste tu papayita, pues es Adama. Y si después te tomaste un pan tostado Bimbo con un poquito de mantequilla o mermelada, pues ya tienes a Motzi. Quiere decir, es una forma de empezar a traer a Dios a cada instante de tu vida. Y como comemos cada rato, y como cada rato tomamos agua y tomamos café y tomamos esto y tomamos el otro, es suficientemente bien. Ahora, cuando una persona quiere bendecir en una comida a Dios y como que no quiere hacer todas las divisiones de bendiciones, el hecho de la pirámide jerárquica hace que cuando ya estás en un nivel alto, incluya todos los demás alimentos. Entonces, el alimento más alto dijimos que es el pan y el vino, pero que acompañen a la comida. Si nada más te sientas a comer pan y vino, bueno, pues dices la braja, pero no estás pensando que todos los demás alimentos lo van a acompañar. Ahora, si no comes con pan y con vino, esto es muy europeo, la verdad está completamente pensado en Medio Oriente y en Europa que se come pan. En el caso de México, la tortilla viene de la tierra. Es Aetz, no, Adama. Y cuando tú comes algo de la Adama que no estás viendo la partícula, entonces lo que tienes que hacer es decir Sheakol. Pero, les voy a dar un tip. Imagínate que te tomas una sopa de fideo. Pues los fideos son mezonot. En la escala jerárquica, tú comes y vas a convertir tu sopa de fideos en el alimento más alto. ¿Por qué? Porque es pasta hecha de trigo y con el involucramiento humano, y entonces mezonot es mucho más alto que la tortilla Sheakol. Y no es nada racial, ni mucho menos. Simplemente una persona, por ejemplo, que no come gluten, pues ni va a comer pan, ni va a comer mezonot, y va a comer otras cosas. Y no importa que bendigas de otra manera, no es menos, igual usas el nombre de Dios, simplemente es como para jerarquizar y darle su lugar al hombre. Entonces está el pan y el vino, están los mezonot, que son galletas, pastas, cosas. Curiosamente los mezonot y el pan están hechos con los 5 mismos granos, que el que más se usa en México es trigo, pero puede ser cebada, centeno, avena y espelta. También la misma categoría está la matzá, el panásimo. La diferencia es que el pan tiene laudado y el panásimo es un pan que no tiene laudado. Después de los mezonot están las frutas del árbol, y ahí mucha gente se confunde porque en México comemos muchas frutas como piña, sandía, melón, papaya, y esas no vienen en árboles. Para que el árbol, la braja se tenga que decir del árbol, tiene que ser un árbol de madera, como en el caso de la manzana, el mango, la cereza, la naranja, la toronja. Los árboles o arbustos que están cerca de la tierra se llama Adama, que significa tierra, y ahí están todas las verduras y todas las hortalizas. Y después entra toda una bola de cosas general que se llama Sheakol, de todo. Que dijimos que ahí entra la categoría de un dulcecito, de un filete de guachinango, y entra también un huevo y el queso. Es muy raro. Esa es una forma de bendecir. Ahora, cuando una persona va a hacer una mitzvah, hacer mitzvot conlleva a decir una braja. No es hacer las cosas, es como generar ese espacio no en automático. Es tan importante. Vas a hacer una mitzvah como lavarte las manos cuando te despiertas. Entonces, haces la acción, o antes de hacer la acción, en este caso, haces la acción y dices la braja, pero hay muchas veces que vas a hacer una acción y dices primero la braja.
y bendices a Dios por la oportunidad que te da de haberte permitido hacer esta acción. Y bueno, la verdad es que respetar a los padres, asistir a la gente, darse de acá, hacer muchas cosas que hacemos es un privilegio. Poder dar y no pedir es ya una grandeza. Y poder tener la mente clara y poder tener salud y bueno, no faltan los motivos. Entonces, eso es importante. Ahora, es interesante, pero también decimos brajot sobre olores, por ejemplo. Te vas a un lugar, huele delicioso a pino, haces una braja. Hueles canela, puedes decir una braja. Ves un fenómeno natural, ¿no has visto el mar en 6 meses? ¿Ves el mar? Dices una braja. ¿Ves un trueno? Dices la braja. ¿Ves el arco iris? Dices la braja. ¿Ves esto? La braja. Es una forma constante y reiterante de traer a Dios a tu vida y de generar estos espacios para crear esa conciencia, porque es sumamente difícil. Como dijimos, hay un olvido en entender las fuentes de las cosas. Todo el tiempo no es natural decir brajot. No es nada natural. Lo natural es vivir y bueno, pues esto es normal, esto del otro es normal, todo es normal. Es empezar a ver lo normal como extraordinario. Qué impresionante que tenemos agua potable. Qué impresionante que tenemos esto. Qué impresionante que tenemos aquello. Entonces, cuando creas este espacio, empiezas a traer esta conciencia divina a tu vida. Y es muy interesante, pero cuando educas a niños a decir bendiciones, y el niño se sienta y dice, ¿y cómo? ¿Qué braja doy con la manzana? ¿Y qué braja doy con mi gansito? ¿Y qué braja doy con esto? Entonces, de repente los niños se les vuelve parte de su psique pensar en el alimento antes de comerlo. Y eso es lo que nos convierte en seres humanos. Porque los animales, pues, les sirve sus croquetas y se las comen y ya. El ser humano tiene que generar este momento de conciencia, este espacio de conciencia, en donde dice de dónde viene, qué voy a hacer, agradezco. Es como de verdad un espacio de mindfulness constante en tu vida. En un principio se ve como muy pesado porque estás como todo el tiempo, es como cuando el niño empieza a caminar o cuando tú empiezas a manejar, que tienes que estar pensando en cada cosa y de repente ya lo empiezas a hacer en una manera más fluida y más integrada y traes a tu mesa esto y traes a tus acciones esto y desde que te despiertas piensas en eso. Y conforme empieces a traer a Dios a tu vida, Dios va a estar en tu vida. Es tan sencillo como eso. No es así como, es que hago y no lo veo, ¿no? Es increíble, pero esto te lleva a esto y te lleva a esto y te lleva a esto. Eso se dice en hebreo, que una mitzvah, goreret mitzvah. Una mitzvah te lleva a otra mitzvah. Una buena causa te lleva a otra buena causa. Así como una mentira te lleva a otra mentira y otra mentira y otra mentira. Una cosa buena te lleva a otra cosa buena y otra cosa buena y se hace un encadenamiento de cosas buenas afortunadas. ¿Qué más, Vania? Preguntan si hay un libro donde están todas las bendiciones del día. Sí, la verdad es que en el Sidur, los Sidurim, pues como ustedes saben, es como el libro de rezos, que es un libro que no se acaba. Quiere decir, es un libro que está vivo en el sentido de que tiene una estructura básica y en diferentes épocas se ha aumentado diferentes bendiciones. Por ejemplo, les va a sorprender, pero en el templo que yo voy, bueno, que iba antes de la pandemia, se bendice todo lo que viene en el Sidur. Se bendice a los gobernantes de este país, todos los días. Se bendice a Israel, al ejército de Israel, pero se bendice a muchas cosas que es completamente circunstancial. Se bendice cuando es temporada de lluvia, se bendice cuando no es temporada de lluvia y dices, bueno, vamos a bendecir ahora que cree esto. Entonces, el Sidur, para que no tengan ahorita que hacer ningún tipo de inversión, hay Sidurim que están hechos en español y en hebreo y en fonética, y se pueden comprar el Sidur con sus 3 plegarias de la mañana, de la tarde, de la noche y de la de Shabbat y de todo eso. Es
Es un librazo, la verdad es un librazo. Pero hay un sidur online que lo estoy recomendando mucho a la gente que se llama Madregot. Madregot significa peldaños. Madregot Tefilá online. Tefilá es el rezo online. Y es muy interesante porque además de la conciencia que inyectamos y de la presencia que traemos de Dios, usamos diferentes nombres de Dios cada vez que bendecimos. Y traer esa energía a nuestras vidas es una fuente de bendición. Es una fuente de tener éxito. De verdad, hay gente que dice, esta persona simplemente está como shining, brilla. Y hay gente que la ve y está toda ahí. Entonces, hay que procurar, busquen en internet esta página Madregot, Tefilá, en fonética. Es un proyecto que no sé si ya se acabó, pero por lo menos toda la tefilá de la mañana y todas las bendiciones de la mañana, desde que amanecemos, están contempladas ahí y es increíble. Y aunque no lo crean, de las cosas más impresionantes para tener salud, en términos un poco más de tipo utilitario, es decir la brajá después de ir al baño. Es increíble que una persona va a hacer del baño, hace pipí, hace popó y sale del baño, se lava las manos y dice una brajá. Y la brajá es impresionante porque te crea una conciencia de un acto que tú dirías es despreciable ir al baño. No, no es nada despreciable. Es una maravilla que la persona pueda absorber nutrientes y desechar lo que no le sirve y tener este balance hídrico y de sales y balance de nutrientes en su cuerpo y crear una conciencia de eso te da también un elemento de fluidez y de conciencia de que no tienes que estar sano. Estás sano porque Dios quiere que estés sano. Entonces es como todo un rollo. Le recomiendo mucho esa página de Madregot. Está el Shema Israel, están muchas tefilot, en hebreo, en fonética y en español. No sé quién lo está haciendo, pero a muchos alumnos se lo recomiendo y es muy bueno. ¿Algo más, Vania? ¿Podrían dar un ejemplo de cómo pedir más dinero desde la abundancia? Y otra pregunta, si una persona sabe cómo hacer brajot y es mala persona, ¿recibe bendiciones? Bueno, hay una contradicción, porque, pues sí, hay gente que dice brajot es mala persona, pues ahí trae un conflicto de conexión muy fuerte. Si eres una mala persona, no puedes estar conectado. Es tan sencillo de eso. Si es una persona grosera, malhumorada y esto, y está bendiciendo como en manera utilitaria, pues es una tontería, es una incongruencia. Pero sí existe eso. Sí existe eso. Hay gente que se dice ser muy religiosa y son gente mala. Y tú puedes ser una persona que alágicamente estés como cumpliendo tus alajot, pero la verdad es que la mitad de las alajot, la mitad de la ley, tiene que ver con la persona, con su congénere. Entonces, pues, no puede la persona estar bien nada más con Dios y con las personas ser una porquería. Tiene que haber una congruencia y esa congruencia es la que nos permite conectarnos. El tema de cómo pedir desde la abundancia es nunca sentirse que no tienes nada. Entonces, es muy importante nunca dejar tu cartera sin un quinto, ni tu mesa sin nada, ni tu alacena sin nada. Entonces, cuando bendices, tienes que bendecir desde lo que ya tienes y pedir que se te incremente. La verdad es que es un tema delicado porque uno pensaría que tú puedes pedir dinero y vas a recibir dinero. La realidad es que no sé cómo funciona este tema, pero cuando una persona está haciendo bien su vida y tienes un proyecto con el cual está como usando su energía de manera positiva, su energía vital de energía positiva, es increíble, pero pareciera que esos proyectos que uno está haciendo de manera positiva se vuelven como atractivos para que la gente los vea como, pues yo te apoyo o te empieza a ir bien económicamente a raíz de que tú estás haciendo tu corrección. Pareciera que la brajá que se puede materializar en dinero o en salud o en inteligencia o en buenas decisiones, tiene que ver con corregirte y conectarte de la manera correcta. Y bueno, ya lo que Dios te mande te va a mandar. Tú no puedes manipular, lo que quiero es esto. Dios te va a mandar lo que tú necesitas para continuar con esa energía vital
en tu ticún personal. Y muchísima gente pues se le materializa en dinero, pero hay gente que se le materializa en sus relaciones o en su mente, dependiendo pues lo que tú necesites para tu proyecto. Difícilmente se te materializa en todo. Entonces, pues sí, hay que pedir. En la abundancia significa que no puedes pedir en la pobreza. Siempre tienes que partir de, si quieres salud, pide más salud, pero no digas, estoy quebrado, estoy en la pobreza extrema, estoy jodido, estoy mal, y pues, a ver, mándame lo que sea. No, tienes que tener un poco más, una petición un poco más fluida, como diciendo, estoy haciendo esta labor, échame el presupuesto, mándame el presupuesto para que siga esta labor. Entonces entendemos que conforme nos empieza a ir bien en un área, esa área tiene bendición. No sé si me lo entienden bien. Hay veces que es una persona, es que estoy pidiéndole a Dios y Dios no me escucha. No, si te escucha, te puede decir también que no. Tú no puedes manipular a Dios. Tú puedes abrir la posibilidad para recibir y está en manos de Él que te va a dar. Entonces a lo mejor te tiene que dar salud y no te va a dar ahorita el dinero, porque pues a lo mejor ese dinero no es una bendición. Hay algo muy interesante. Nosotros sentimos que la bendición viene siempre con la abundancia de todo y es muy difícil ser rico y pasar el concepto de la riqueza como una prueba. Uno piensa que es mucho más prueba la pobreza que la riqueza y en la Torah no sale así. La riqueza suele representar un nivel de ticún más difícil de conseguir, porque es difícil educar a los hijos bajo la riqueza, es difícil pensar en Dios desde la abundancia extrema. La persona suele desvariar en el camino de la riqueza y pensar que esa riqueza la procuró él y que él es lo máximo. Entonces ahí hay un tema complicado. Pero bueno, no, tú puedes pedir desde muchos ángulos, pero también tenemos que estar seguros de que lo que nos manda Dios es por algo. Entonces hay que tratarle de encontrarle a eso y traducirlo como una bendición a nuestras vidas. Es difícil, no es fácil. ¿Tenías otra pregunta, Vania? Sí, hay dos más. ¿Hay relación de las enfermedades en los talones con la espiritualidad? Por ejemplo, un espolón. Mira, la verdad es que nunca me ha quedado claro qué tan lógico es la enfermedad con la raíz espiritual, pero supuestamente todas las enfermedades, todas, tienen que ver con una raíz espiritual, todas. Entonces, pues no podemos decir, entonces el problema que tengo, si tengo el nervio ciático, es que tengo un problema en responsabilidad, pero la verdad es que sí aparentemente existe esta correlación. Es que es muy interesante, pero supuestamente la persona se compone de, lo hemos dicho, pero vale la pena mencionarlo acá. La persona se compone de 365 nervios y vasos sanguíneos, ligamentos y tendones. Y tiene 248 órganos. Exactamente, esta es una correlación que tiene el Zohar, que dice que son las 613 mitzvot. Es decir, la persona en su fisicalidad refleja y fortalece ciertas áreas de su cuerpo en base a ciertas mitzvot. Obviamente, si supiéramos esto, pues podríamos curar a una persona y le dices a esta persona, pues haz esta mitzvah y te vas a curar de esto, y vas a hacer esta mitzvah y te vas a curar de la otra cosa. La verdad, yo no me queda claro que así funcione. No me queda claro que así funcione, pero lo que sí que tiene que ver mucho con el ciático y con este problema del talón, es que el día, ustedes ven, 365 es el sol, es el calendario solar. Y el día del nervio ciático es el 9 de Av. Entonces, por eso cuando la persona
está en el 9 de Av, que es un día de ayuno, no come de nada, y particularmente no come de nada porque no puede comer del nervio ciático, y se sienta en el piso sobre su nervio ciático para no vitalizarlo. Entonces, obviamente, nosotros estamos tan separados de la raíz espiritual de las cosas que no sabemos, pero en teoría, una persona que pudiera estar perfecta en todas sus mitzvot, no moriría. Nosotros vemos la muerte como, seguro vamos a morir, todos van a morir. Estamos en estas parshiot, estamos a 6 días de que muera Moshe, y la verdad es que Moshe, pues muere en el sentido que ya no lo vimos más, pero Moshe, según la Torah, no muere. Moshe nada más se eleva a un estado de conciencia que él ya tenía, y el ángel de la muerte no puede contra Moshe. Cuando hablemos de la muerte de Moshe, nos vamos a dar cuenta que Moshe no murió. Simplemente ni sabemos dónde está enterrado, ni sabemos cuál es su tumba. Sabemos que Dios se lo llevó de un beso. Quiere decir, él era una persona física, pero aparentemente cuando se elevó al estado espiritual de conciencia que él tenía, como que se llevó como parte de su cuerpo, como que lo material se volvió también parte de su experiencia espiritual. Y aparentemente hay muy pocas excepciones, pero sí hay gente en la Torah que no muere. Ahí tienes a un Eliyahu Anabí, ahí tienes a esta gente que de repente dices, ¿qué pasó? ¿Murió, no murió? O murió, pero no sabemos dónde murió, y si sí murió, se descompuso, no se descompuso. Hay como todo un tema mayor con respecto a esto. Entonces, lo que nosotros entendemos es que estas acciones que se ven así como, ay, bueno, sí las hago, no las hago, medio las hago, aparentemente sí tienen que ver con dar la fuerza espiritual a cada una parte de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que estamos viviendo una realidad física durísima. El mundo de Malhut es durísimo. Y al vivir el mundo del Malhut y del mundo del olvido y el mundo de las emociones, y que cada instante todo se permea de una emoción contradictoria y una situación y por acá y por allá, pues la persona es muy falible. Pero eventualmente, en las migraciones de almas que vamos teniendo, vamos reforzando diferentes partes de nuestro cuerpo a través de las acciones. Esa es una parte fundamental del pensamiento judío, de la observancia de la halajá, de la ley. Y increíble que la Torah no te dice, esta es más importante que la otra. Esa es una cosa que nosotros como personas queremos a fuerzas decir, pero lo que te está diciendo la Torah es que a lo mejor tú en esta vida vienes a respetar a tus papás, aunque son un asco. A veces pasa, ¿no? O vienes a ayudar a gente pobre a pesar de que saliste un marro y eres un codo de lo peor y tienes que ablandar tu corazón. Entonces, sí es interesante que la persona empiece a entender qué tiene el que hacer y cuáles se les dificultan más, cuáles se le facilitan más. ¿Por qué en esta vida a mí me tocó ser mujer? ¿Por qué a mi esposo le tocó ser hombre? ¿Por qué Germán es hombre y qué tiene que hacer él? Entonces, es muy interesante, muy, muy interesante empezar a pensar que tenemos que hacer cosas para cambiar nuestra fuente de energía y cambiar nuestra forma de ser. Nadie en la Torah era un santo de nacimiento. Todos tenían sus problemas de personalidad y uno pecaba por demasiado esto y otro, porque le faltaba el otro. Entonces, todos sirven de inspiración. Es más, el que más se ha transformado en toda la Torah, yo ayer lo hablé con mi marido, yo creo que es Moshe Rabbeinu. Era un hombre egipcio, casi nació, lo llevaron al palacio, nació como un egipcio. No sabes nada de su crianza, luego no sabes todo lo que pasó con él, y de repente ya está hablando con Dios día y noche. No entendemos a Moshe. Él verdaderamente es un enigma y un fenómeno de alguien que cambia constantemente. No le agarramos la personalidad, cuesta mucho trabajo. Algo más, Vani. Sí, la última pregunta. Desde el Sí. Zohar, ¿cuál es la opinión sobre endeudarse? Pues mira, te voy a decir primero lo que opina la Torah. La Torah dice que una persona tiene que dar un préstamo a gente necesitada. Prestar a alguien es una mitzvah muy importante.
cuando tú ves una persona pobre, muchas veces tú ya le quieres dar algo y decir, mira, le voy a dar esto y ya, me lo quiero quitar de encima. Y en la Torah dice, es mejor que le prestes. Que dices, pero ¿cómo? Si le regalas es más fácil. No. Si tú le regalas y le dices, mira, yo te doy 1,000 pesos, si me los pagas bien, si no me los pagas también, me vale. Hay un elemento como de, quítate de mi vida, te voy a dar lo tuyo porque no quiero quedarme fuera de la mitzvah. Pero en cambio, cuando tú le prestas, tú le generas a la persona esa sensación de, si yo te voy a prestar, tú me vas a pagar, significa que tú eres capaz de salir adelante. Entonces, más que ayudarlo monetariamente, lo ayudas mentalmente de su autoestima. Entonces, el tema de prestar es muy importante. Tú puedes decidir a quién haces préstamos, a quién ayudas, a quién no ayudas. Cada quien tiene su manejo privado de su diezmo. Nadie te puede obligar a darlo a una yeshiva, a una iglesia, acá y allá. ¿Qué tal si tú quieres darlo a pobres del COVID? Está perfecto. ¿Quieres darlo para niños que no tienen medicamento de cáncer? Lo que tú quieras lo puedes dar. Endeudarse es un problema y hay que intentar siempre salir de deudas. Y hay que intentar no pedir. Quiere decir, es un recurso, pero es un recurso de último momento. Entonces, la persona debe de intentar siempre pagar y no caer en ahora debo esto, ahora debo esto, ahora debo el otro. Es como una fuga de energía terrible. La preocupación de que debo y que no tengo y que acá y que allá. Entonces, pues, es mejor, en cierta manera, bajar un poco tus expectativas económicas o bajar un poco tus gastos para no entrar en endeudamiento. Pero por otro lado, pues, si es necesario, pues, pedir prestado, pues, hay que pedir. Ahora, energéticamente, pues, cuando hay deudas o cuando la persona está en estas cosas, hay una fuga energética muy importante. Entonces, la persona, en vez de construirse, está constantemente pensando cómo voy a pagar esto, cómo va a ser el otro, ahora de dónde me va a salir esto y de dónde me va a salir el otro. Entonces, ocupa demasiado su tiempo en esto. Entonces, a veces es mejor limitar un poco los gastos, bajarle un poco, etcétera, y tratar de no tener esta fuga energética. Entonces, es un tema importante. La parashá de la semana que entra habla de muchas mitzvot que tienen que ver con estados económicos. Por ejemplo, les va a sonar raro, pero según la Torá, una persona cuando debe dinero, es tanto su desgaste y es tanto el desgaste para el que le deben, que había una ley que cada 7 años, en el año sabático, se anulaban las deudas. Entonces, es muy delicado este tema, pero había un momento donde decían, ¿sabes qué? Esto está desangrando a la persona no puede salir adelante y pues se tenía que llegar a un acuerdo donde la persona pagara lo que pudiera, inclusive había el esclavo hebreo que se vendía a alguien como un servidor para pagar la deuda, cosa que sirve mejor que mandar a alguien a la cárcel, que no te paga nadie y te cuesta de los impuestos, es pésimo. Entonces, en el año sabático había una anulación de deudas. Llegaban a un acuerdo y decían, mira, esto te pude pagar, esto te hice trabajo, esto te pagó el primo de acá y ahí se acabó la deuda. Porque la persona que está endeudada y que está mal se convierte en un ser energéticamente deplorable. Entonces, había un límite hasta cuando una persona podía pagar y llegaba un momento que le decían anulación de deudas. Se acabó. No es sano que te deban y no es sano deber para toda la vida. La vida sigue. Entonces, habían muchos recursos para que la persona pagara. Entonces, eso es un tema interesante, un tema muy, muy interesante. Tengo una última pregunta. Sí, ¿Cómo podemos hacer que se encadenen cosas buenas? ¿A través de bendecir los momentos? así es. Es como agarrar la energía y manejarla a nuestro favor, haciendo cosas buenas. Y haciendo cosas buenas es no nada más una cosa buena y el resto del tiempo
sigues siendo una persona ahí toda cascarrabias y todo. Tienes que trabajar en ser una persona agradable, en ser una persona justa, ser una persona que cuando va en la calle la gente dice, ahí va este tipo que es a todo dar. Cuando te enfrentes a alguien, siempre enfréntate una buena palabra. Cuando ves a una escena que no te gusta, trata de juzgarla para bien. Es todo un contexto el que ofrece la Torá para tu transformación. No es una acción en particular, no hay ninguna acción que te garantiza que te va a ir bien. La persona puede ser observante y puede ser cuidar Shabbat y ponerse tefilim diarios y por acá, y puede ser pobre y puede estar enfermo y se puede morir. No hay ninguna que garantice el concepto y el contexto general de vivir una vida con Dios y una vida para el bien y una vida para fomentar el bien en el otro, se vuelve un proceso muy redituable. Y realmente es impresionante ir a lugares donde la gente trabaja de manera consciente su honestidad y su bondad, a pesar de que no lo sientan. Quiere decir, no, la Torá no te dice, tienes que sentir esto, te dice, tienes que hacer esto y te vas entrenando. Una vez que tú, una persona, después de 30, 40 días, repite una buena acción, se empieza a volver parte de tu rutina. Entonces, es todo un contexto. Las mitzvot no es, esta mitzvah sirve para esto y esta mitzvah sirve para lo otro y esta bendición sirve para esto. Es una forma de vida que te lleva a ver una forma de relacionarte con el mundo y se empieza a volver progresivamente una vida encadenada de cosas buenas, pero en todo su contexto, nada en particular. No podemos decir, esto te va a ayudar para esto y esto te va a ayudar al otro y medita con este nombre para esto y medita con este nombre para otro. Sería una manera muy utilitaria, sino que es más bien una forma de irte transformando y de ir creciendo en tu acercamiento a Dios y el entendimiento de cómo llevar tu vida. Creo que quedan más dudas que las que me puedo imaginar, porque son temas difíciles, pero yo sí les sugiero que empiecen con bendecir ciertos momentos en particular. Por ejemplo, cuando uno se levanta, en vez de agarrar su celular y a ver quién me escribió en la noche, a ver qué me pasó y por acá, o hablar por teléfono, o levantarse corriendo para irse a trabajar, pones tu despertador un poquito antes y en el momento que prendes y abres tus ojos, bendice a Dios que amaneciste. Y vete al baño y lávate las manos y límpiate las manos y de una brajá y empiezas a generar estos espacios donde empiezas a sentir la presencia divina. Es fuertísimo. Y es increíble hacerlo también con los hijos. Muy importante hacerlo con los hijos, lavarles las manitas. Vamos a agradecer a Dios porque estamos comiendo este pan. Vamos a agradecer a Dios que hay tanta comida en el refri. Vamos a agradecer a Dios que abrimos la llave y sale agua limpia. Este elemento de generar esta conciencia crea a la gente más agradecida y la gente agradecida es más feliz. Siempre. El secreto de la felicidad es ser agradecido. Muy bien. Bueno, perdón por este problema de internet grave. Mi computadora estaba como pensando y me metí y me sacaba, me metí y me sacaba. Pero bueno, tenemos esta clase que vamos a unir con el video que les mandé. Y espero que no se vuelva a repetir este problema. La verdad no fue mi intención. Y bueno, si tienen alguna duda en particular, me la pueden hacer llegar por el chat. Y lo de empezar a bendecir los alimentos y cosas cotidianas, se los dejo de tarea. La semana que entra me cuentan cómo les fue. Hay que empezarlo a hacer un poquito más, un poquito más. Muchas gracias. Gracias. Sí, Anet, nada más una cosa. Sí, claro. Yo sí quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a una persona que nos ha apoyado muchísimo, que se llama Vania, sí. Que desde hace 5 años, entonces ella también merece que se le reconozca su gran labor, el apoyo que nos ha dado en toda la extensión de la palabra y gracias a eso también pues contigo se ha podido concretar muchas cosas porque toma las preguntas, porque te apoya en la situación y también para su hermana Alejandra, que sí. la verdad la secunda bastante bien.
Y pues yo sí quería en estos 5 años, yo tengo más tiempo de conocer a Vania y ella lo sabe perfectamente bien, pero sí yo quería hacer este reconocimiento a ella porque la verdad es que ha sido un gran elemento para este curso y de verdad que Impresionante. sin su ayuda no es por nada, pareciera que no, pero esos elementos técnicos que ella maneja y todo, hace una aportación a la gran labor también que tienes tú como nuestra maestra. Felicidades. Completamente, estoy completamente de acuerdo. Gracias a Vania, la sinagoga Justo Sierra tiene siempre un soporte de todo. Siempre estaba al pendiente del sonido, de la gente, de acá, de ofrecerles, de darles. Magnífica Vania y Ale también, porque siempre está, es como una fer familiar, que también se apoyan hasta el hermano y de repente ves que todo el mundo apoya este proyecto. Yo estoy muy agradecida con Vania, con la sinagoga y con ustedes, porque es como una propuesta buenísima, buenísima tener tanta braja. Es una Muchas bendición gracias. tener a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, esta clase la voy a compartir a Vania para que la pegue con la otra y ya tengamos un video bastante presentable de esta clase interrumpida por las circunstancias del problema de la tecnología. Pero gracias, gracias a todos. Gracias, Germán. Gracias a todos. Bendiciones a Hasta luego. todos. Hasta Todos luego. son una bendición, todos son una fuente de bendición para mí y para sus familias.